Los panelistas que participan el día de hoy son maestro José de Jesús Berti Ramírez, maestra Estefanía Moreno Zafbe, maestro Emanuel Orozco Núñez. Les pedimos de favor a los panelistas hagan presencia en este podio. Bueno, buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a iniciar lo que sería el panel que se llama Los retos de las políticas públicas en salud. Este panel va haciendo énfasis un poquito en lo que vamos a tratar el día de hoy por la tarde. A las 5 de la tarde están todos invitados al foro, al primer foro de políticas públicas en salud, con 2 mesas de trabajo, uno hospitales regionales de alta especialidad, reto al futuro, y la segunda mesa de trabajo es formación de recursos humanos en salud, pregrado, posgrado e investigación. Entonces están invitados en la tarde, a las 5 de la tarde hoy. El lugar va a ser en el centro de convenciones de la UNACH, a un costado de la Biblioteca Central, que es ahí en el Boulevard, donde está la colina universitaria de la UNACH, es en la parte de abajo donde está la biblioteca, a un costado ahí está el centro de convenciones Manuel Velasco Suárez. Y entonces, para hablar de políticas públicas, vamos a empezar con mis buenos amigos, el maestro Emanuel Orozco Núñez, la maestra Estefanía Moreno Zafbe y el maestro José de Jesús Berti Ramírez. Y entonces la primera pregunta que me gustaría hacerles a los panelistas es ¿qué son las políticas públicas? Para que entendamos así en un contexto los mortales que somos todos nosotros. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por esta segunda participación en el foro. En términos generales, yo creo que podemos definir como política pública a todo aquello que se hace desde el Estado, ¿no? La política pública, vamos a decirlo de una forma muy breve, muy sucinta, es la política gubernamental, y esa política gubernamental sí puede ser entendida como algo más o menos plural, es decir, la política gubernamental no solo abarca las acciones que hace el Estado, sino también las acciones que hace la sociedad y el sector privado. Entonces, desde una visión panorámica podríamos incluir de manera muchísimo más amplia que a nivel del público, a nivel de la sociedad, pues tenemos que pensar también en lo que puede venir desde la voz, la demanda de los grupos sociales, civiles organizados, o también lo que venga propiamente de empresas u otros actores de la sociedad que tengan también intereses y que los puedan manifestar. Yo creo que para terminar esta pequeña intervención, las políticas públicas generalmente responderían como a 3 grandes IES. La primera, que de alguna manera o afectan o favorecen intereses. La segunda es que hay instituciones, ¿verdad?, que están a cargo o que están relacionadas con esos intereses. Y la tercera es que hay también ideologías que sustentan o dan, retroalimentan esos intereses. No sé si quieran aportar algo más aquí mis compañeros. Sí, adelante. Pues me encantó que mi colega Emanuel Orozco arrancara diciendo que es lo que se hace, porque podríamos encontrar en los libros diferentes definiciones, unas muy interesantes, pero creo que lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que la política pública se vive, o sea, es algo que se manifiesta en la vida real. No nada más lo que se dice. Me gustó mucho la ponencia previa cuando nos decían que una cosa es la misión y la visión que se queda encerrada ahí en las salas de juntas o en algunos cuartos de la empresa, y otra cosa es que lo estés viviendo, que lo estés entendiendo. Entender verdaderamente, vivir, actuar en torno de una política pública, tener la experiencia de una política pública es algo real, es algo que se ve todos los días en función de las decisiones que toman los responsables de llevar a cabo, de tomar a cabo estas decisiones, de tomar estas decisiones, y que tienen su efecto precisamente en quienes están recibiendo los supuestos beneficios que tendrían que estar planteados en esta política. Yo lo único que agregaría es que sí creo que
En términos, digamos que conceptuales, académicos, sí tendríamos que pensar que una política pública tiene que estar pensada para el beneficio de la sociedad, para generar, para solucionar para satisfacer una necesidad y generar beneficio en la sociedad, ¿sí? Así tiene que estar pensada. El hecho es que las políticas públicas que vivimos, que yo diría incluso en algunos casos hasta padecemos, no necesariamente están pensadas para el beneficio de la sociedad. O sea, una cosa es lo que debería ser y otra cosa es lo que es con estas políticas públicas reales que dice el maestro Orozco, que sí, efectivamente, es lo que hace, es lo que se hace, lo que pasa. Hola, buenas tardes. Pues no voy a desmentir a mis colegas porque ya explicaron lo que son las políticas en salud, y justo ayer estaba hablando con el maestro Orozco sobre las políticas públicas, que primero tenemos que identificar cuál es el problema para poder satisfacer esas necesidades de salud. Entonces, necesidades en general, pero ahorita ya me enfoqué en necesidades en salud. Entonces, tenemos que identificar muy bien cuál es el problema para poder satisfacer esa necesidad y poder empezar a formular la política en salud o cualquier política, en donde podemos incluir a toda la sociedad, desde los tomadores de decisiones, investigadores, las personas, la población en general. Muy bien, y tomando en cuenta entonces que las políticas públicas se deberían de trabajar desde el ámbito de las necesidades, desde el ámbito de la comunidad, desde el ámbito del bien común, como parte de la función del Estado, estaríamos hablando. La pregunta es, la siguiente es, ¿qué experiencia tienen de hacer política pública, o en qué ejemplo concreto pudieran, desde su experiencia, transmitirnos, o cómo les ha permitido la vida trabajar una política pública, ya sea como las positivas, como también a veces las limitantes que hay a la hora de estar haciendo estas políticas públicas? Yo empezaré. Todo, cuando estaba en la licenciatura participé en 2 procesos, uno que era para lactancia materna y otro para fortalecer la atención primaria en salud. La de lactancia materna tuvo éxito, la de atención primaria no tuvo éxito. ¿Por qué? Porque la de lactancia materna estuvo involucrado tomadores de decisiones, estuvo involucrado medios de comunicación, estuvo involucrado las mismas mujeres y pues también investigadores y médicos. En cambio, la de atención primaria en salud, nada más éramos como un grupo de estudiantes que quería generar una política para fortalecer la atención primaria y unos pocos tomadores de decisiones. Entonces, se abrió la agenda para los de la lactancia materna, porque también estaba en ese entonces objetivos de desarrollo de milenio de forma explícita. En cambio, la atención primaria, pues sí se había como sonado el alma ata y cosas así, pero no de forma explícita como la de lactancia materna. Entonces, el de lactancia materna tuvo mucho impacto porque los medios de comunicación y las mujeres se empoderaron, por así decirlo, y exigieron que necesitaban un lactario. Nosotros pues, no incluimos a la sociedad, no sabían ni qué era la atención primaria en salud, y por ende no le interesó a la presidenta en ese entonces y desecharon nuestra política. La de lactancia materna funcionó súper bien. Aparte, otra cosa que se me había olvidado, no necesitaba tantos recursos humanos como nuestra propuesta, ni recursos humanos ni recursos financieros. Entonces, la de lactancia materna nada más era tener el lactario, promoverlo. Si necesitaban las empresas, era como también uno grande en un lugar y tener móviles. Entonces, si una empresa o cualquier institución necesitaba, pues podían llevarlo una semana para que vieran el funcionamiento. Y esa fue la experiencia que tuve. Entonces, necesitamos, para poner una política pública en la agenda, tenemos que involucrar a toda la sociedad, a todos los interesados, y en verdad identificar y hacerles saber por qué es necesaria esa política.
sí es interesante. Entonces, acá estás manejando dos polos muy importantes, que es la interinstitucionalidad y la intersectorialidad, y concluyendo que también la comunidad es parte gestora de estas políticas como tal, para que tengan éxito, ¿no? Y en este caso ese es el mejor ejemplo. Interinstitucionalidad, que no se puede hacer solo como institución, y por otro lado intersectorialidad en el aspecto de decir que hay varios sectores como el de salud, tal vez el sector educativo, y hay otros sectores que pueden, entre más sectores haya, más instituciones, es mayor la garantía de que puede ser exitosa una política pública. Sí, y aparte, perdón. Sí, no, adelante. Entre más enfocado esté la política en cierto grupo, más factible va a ser poder hacer esa política, porque esta ya era enfocado a mujeres, bueno, que iban a lactar, y en cambio el de atención primaria era macro, o sea, era a toda la sociedad, aunque queríamos empezar con una colonia para hacer el piloto, pero pues no se pudo, porque era como, ni sabíamos muy bien, así como estaban diciendo en la ponencia anterior, no teníamos claros los objetivos que íbamos a medir, los indicadores. Entonces, por ahí también falló. Muy bien. Sí, adelante, maestro Manuel. Muchas gracias. Igualmente agradezco mucho la oportunidad de hablar de cuestiones tanto exitosas como fracasos, ¿no? Entonces vamos a empezar siempre por lo bueno. Tuve oportunidad de trabajar en lo que fue el diseño general, digamos, del Seguro Popular para la parte de lo que era el diseño del plan piloto y, por supuesto, de lo que fueron los primeros paquetes integrales de servicios. En ese caso particular creo que la experiencia ha sido más o menos regular, en el sentido de que de 2002 a 2010 más o menos se vio un crecimiento relativamente importante del sistema de protección social, pero después ha venido, como ustedes saben, un periodo de contracción en el cual se ha como mantenido en una especie de valle, ¿no? La tendencia de crecimiento, y en la actualidad pues tenemos grandes retos, sobre todo de carácter financiero y de carácter fiscal por parte de los gobiernos estatales para poder mantener la tendencia que tenía. En ese caso, supongo yo que en su momento lo que le dio mucho éxito a esa política fue que tenía mucho respaldo gubernamental, comenzando por la figura del entonces presidente de la República, el licenciado Vicente Fox, ¿no? Entonces, en ese caso, por esta idea de evitar el gasto de bolsillo, creo que hubo un relativo éxito. Pero, ¿verdad? Dado que las políticas también involucran ideas, una de mis experiencias más desafiantes en el campo de la producción de servicios de salud es lo que ha tenido que ver con el diseño y procesos de atención para comunidad LGBT o comunidad gay, como ustedes la quieran denominar, y en ese caso particular sí me tocó documentar en el año 2015 cómo se estaba comportando el tema de la homofobia en México y cuáles eran sus repercusiones en materia de demanda de servicios. Ese caso particular sí fue o ha sido desafiante en el sentido de que ese grupo social como tal no está totalmente reconocido en el ámbito del derecho, y para muestra un botón, la expectativa de vida al nacer de una, vamos a decir, de las poblaciones más pobres y más marginales de México, que son los pueblos originarios, es de alrededor de 70 años para mujeres, mientras que en el caso de una persona trans es de menos de 35. Entonces, en ese caso en particular, ver que la expectativa de vida de una decisión personal de una persona en un contexto social y cultural determinado como es el de nuestra sociedad, pues sí le impone barreras muy importantes, sobre todo al ejercicio de su identidad, que en un momento dado puede resultar amenazada hasta por situaciones muy extremas, como es el caso de los crímenes de odio, que están muy documentados en México y donde podemos verificar tristemente que en este país puede haber personas que por sus preferencias sexuales pueden perder la vida. Entonces, en ese caso particular, nosotros hemos tratado de generar recomendaciones que estén inspiradas, sobre todo en el espíritu de la ley mexicano, pero también hemos tratado de atraer, ¿no? Algunos mecanismos de política e incidencia política que ha implementado la comunidad gay a nivel global, para tratar de incidir políticamente en crear condiciones para una mayor aceptación, ¿no? En el lado de los servicios de salud y, por supuesto, un ejercicio más libre de la identidad.
Muy bien. Sí, y entonces acá nada más tal vez dos cuestiones que quisiera rescatar. Uno sería que el tema influye mucho de la política que se vaya a implementar. Hay temas que o están omitidos o no es públicamente aceptable abrirlo tanto, digo, y tal vez el término no es que no exista, sino que no se quiere ver, mejor dicho, y cuando algo no se hace invisible es más difícil hacer una política de ese caso. Y por otro lado, también lo que estoy rescatando de esto es que la cuestión de la política tiene que ver mucho con la cuestión de la cultura social dentro de la misma, ¿no? Entonces son como tal vez dos puntos que pudiéramos rescatar de esto, aunado a lo que ya veníamos platicando antes. Muy bien. Maestro Jesús. A ver si no lloro, ¿eh? No. Es que me tocó participar muy, muy de cerca en las entrañas, en el diseño de una política pública, precisamente también en el año 2000, con la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud. Esto fue, muchos de ustedes yo creo que ni habían nacido, ¿no? Pero sí, realmente fue algo muy interesante. Me tocó estar muy de cerca en la gestación de la idea. El doctor Enrique Ruelas, que llegó a ser subsecretario de Innovación y Calidad, en el equipo de transición todavía no asumía la presidencia Vicente Fox, participa en una reunión y Vicente Fox pide cuáles creen ustedes que puedan ser temas que le interesen a la sociedad que nosotros tengamos que impulsar desde la presidencia. Y el doctor Enrique Ruelas propuso el tema de cruzada por la calidad, así, cruzada por la calidad de los servicios de salud. Fue la primera que palomeó Vicente Fox, según nos contaba el doctor Ruelas. Esto seguramente sí iba a tener un impacto. Y efectivamente, al inicio de esa administración, el tema de calidad estuvo en los reflectores sectoriales. Estuvo participando el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de manera muy fuerte, en un equipo comandado por el doctor Enrique Ruelas, con el apoyo fuerte del doctor Julio Fren, secretario de Salud, y por supuesto atrás Vicente Fox. Entre Ruelas y Vicente Fox había una relación muy, muy estrecha. Esto es importante cuando estamos hablando de políticas públicas, porque son unos brasileños dicen que son los vasos comunicantes, ¿no? Que no es algo que se ve, pero las relaciones son importantes, ¿no? Así es. Bueno, y entonces se pone en la agenda de este país el tema de la calidad en primer lugar. Y créanme que sí se hizo un esfuerzo muy, muy serio, sectorial, al principio, para poder transformar y para poder lograr el objetivo principal, que era reducir la heterogeneidad y mejorar el nivel de calidad, porque la calidad es muy variada. Parece que es cuestión de suerte, donde te toque que te atiendan. Hay lugares donde te atienden muy bien, hay lugares donde te atienden muy mal, y entonces hay que reducir esa heterogeneidad, pero también hay que elevar el nivel de calidad en general. Ese era el gran objetivo que se perseguía, y tenía que ser de manera sectorial, con miras a la integración del sector, lo que ya nos platicaba el maestro Orozco a través de esta reforma que dio pie a la creación del Seguro Popular. Íbamos por todo el país. Yo formaba parte de algo que se llamó Equipo Consultor Sectorial. Íbamos por todo el país, encabezados por los altos directivos, por altos funcionarios, el subsecretario, el director general de Organización y Calidad, que era el licenciado Roberto Lara en el IMSS, alguien equivalente en el ISSSTE, en fin, era un equipo de primer nivel en términos de autoridad, recorriendo el país, teniendo efectos por lo menos aparentemente, y estábamos muy entusiasmados. ¿Dónde fue que desde mi punto de vista se quebró el asunto? Insisto que me gustó mucho la ponencia previa, porque la maestra que presentó nos hablaba de que cuando se plantean mal los objetivos y los indicadores, ahí se negó el fregocio, está mal. Y entonces algo que se hizo, por ejemplo, entre las cosas que se hicieron mal es, primero, ¿cómo vamos a medir el éxito de la cruzada? Pues por el número de unidades que participan en la cruzada. ¿Qué es lo que pasaba? Y esto ya lo vi en una reunión. Estaba el secretario de Salud, no les voy a decir que de Puebla, ¿no? Estaba el secretario de Salud de Puebla, y estaban ahí discutiendo que cuántas unidades decían ellos, los funcionarios de Puebla, cuántas reportamos que están participando en la cruzada. Y el secretario dijo, pues ponle que todas. Y así pusieron, así reportaron. Y entonces era un éxito impresionante el de la cruzada, pero en ese sentido, en términos solo aparentes de simulación. Y ahí fue donde empezamos a quebrar.
Otro indicador, otro objetivo mal planteado desde la Dirección General de Calidad, que era la responsable de impulsar la cruzada, era el porcentaje de unidades acreditadas. Tiene que ver con el Seguro Popular también, unidades que resultaban acreditadas en esta evaluación que hace la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. Ese fue un error. Explico por qué. La Dirección General de Calidad y Educación en Salud es la responsable de evaluar. Los responsables de que las unidades resulten acreditadas por esa evaluación tendrían que ser las autoridades estatales, las autoridades jurisdiccionales y las autoridades de las propias unidades médicas. Pero cuando la Dirección General dice, yo me comprometo que voy a acreditar, no evaluar, acreditar el 100% de unidades, ahí se puso la soga al cuello. Y entonces pasó lo que todos ustedes saben que de repente llega a pasar en otros estados, por supuesto, que nos hacemos de la vista gorda cuando sabemos que este equipo estaba en el centro de salud de allá, pero se lo trajeron para acá para que fuera, para que pasara la acreditación. Y se llegó a extremos impresionantes en donde había anaqueles, estos de productos pimienta, con las cajas de las medicinas pegadas, así una sobre otra, el montaje hecho pues, y los anaqueles iban circulando de una unidad a otra para pasar la acreditación. Eso no le sirve a nadie y mucho menos a los pacientes, ¿no? Entonces, esta idea de simular, de hacer creer, no sé a quién, que se está cumpliendo una política pública orientada a la mejora de la calidad, pues no resultó al final de beneficio para nadie. Pero había que reportar indicadores, había que reportar buenas cuentas. Y podría platicar después, porque también me tocó evaluar el hijo de la cruzada, que fue el Sistema Integral de Calidad en Salud, es decir, calidad. Y ya, bueno, ese sería, por eso que otro cuento, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Entonces acá el punto yo creo rescatable es para que realmente se aplique una política pública tenemos que evitar la simulación, que sería la palabra, o sea, realmente partir de lo que tenemos y de lo que tenemos con lo que tenemos responder a las necesidades y también solicitar lo que carecemos, ¿no? Que sería algo importante. Entonces, muy bien, la simulación como último punto. Y entonces, para concluir, cada uno, en 3 minutos que quisiera concluir, por qué son importantes las políticas públicas y desde dónde nacen estas políticas públicas. Bueno, definitivamente yo creo que una parte del primer quehacer que nos toca hacer desde el ámbito académico es posicionar, ¿no?, en ustedes, sobre todo en los recursos humanos del futuro, la idea que la política no es algo abyecto, algo aberrante o algo sucio, ¿no? En mi opinión es algo que requiere capacidad técnica, ¿no?, que requiere un poco de teoría, que requiere un poco de planeación, y que en el campo particular del sector salud, ¿no?, al cual nos debemos y por supuesto somos muy orgullosos de trabajar para el sector salud, pues entra mucho esta parte primeramente de saber plantear un problema, que yo creo que si de plantear problemas se trata, los investigadores y ustedes, futuros académicos, nos pintamos solos, ¿no? Y en ese caso particular yo creo que sí requerimos un poquito de técnica para presentar los problemas. Ahorita con ustedes lo hacemos de manera un poco descarnada para atraer su atención, pero ciertamente cuando tratamos proponer una toma de decisiones, tratamos de presentar el problema de tal suerte que alguien lo quiera resolver. Entonces, en ese caso particular, mi opinión es que es muy importante saber plantear un problema, saber sustentarlo para dar paso a la siguiente etapa, en donde nosotros, ahí sí creo que los trabajadores de la salud, cualquiera que sea su rol, se acerque a las instancias que formulan la política, es decir, los que hacen los programas, etcétera, y tratemos de incidir en esa parte sobre las características propias del programa y sobre la forma, que es algo que se hace muy poco y de verdad les invito a que profundicen en ese campo, sobre la forma en cómo se implementan los programas, ¿no? Hay actualmente todo un campo de desarrollo, hay algo que le llamamos Implementation Science, que es ciencia de la implementación, y en donde lo que queremos nosotros plantear es que uno no se debe enterar de un mal resultado al momento de la evaluación, sino que tiene que vigilar si las condiciones en las que arranca un programa son las mejores para poder producir resultados. Porque buena parte de las evaluaciones que hemos hecho, y me da pena, pero pues con ustedes voy a hablar de manera muy honesta, siempre tenemos que decir
es que no se diseñó bien la implementación. Y obviamente el tomador de decisiones, que lo que quiere es un resultado, acaba odiándonos porque le decimos que no tuvo tal resultado porque implementó mal su programa. Y en este caso no quiero ser esotérico, simplemente la implementación se refiere a las condiciones en las que se inicia algo. Entonces, si no analizamos, por ejemplo, un programa de educación física en una colonia donde no hay parques o donde no hay vialidades adecuadas, pues obviamente los logros que podamos tener en ese punto van a ser nulos. Finalmente, y celebro mucho la apertura que está habiendo en este foro, a la evaluación. Generalmente el trabajo que comparto con mi colega Jesús desde hace más de 10 años, cuando nos hemos acercado a los estados a evaluar, están muertos de terror, o no saben que vamos a ir. A veces es bueno que no sepan que vamos a ir para que no peguen las cajitas y todo, pero por otro lado, la verdad es que nosotros no somos maestros, no vamos a llegar a hacer un examen sorpresa, ¿no? Lo que nos interesa propiamente es conocer en qué condiciones operan para poder, que ese sí sería otra parte importante del trabajo académico, hacer recomendaciones que funcionen. Porque si de algo a veces pecamos los investigadores, es de plantear soluciones que no son factibles. Digo, recientemente leí algo sobre protección social y la recomendación era: debemos refundar el sistema de salud. Por favor, no creo que haya manera ahorita, y menos si no hay reclamo social, ¿no? Si a la sociedad no le preocupa la forma en cómo opera el sistema de salud, pues una recomendación de ese tipo no es nada deseable. Entonces, en ese caso yo creo que sí nos toca hacer un trabajo sistemático, un trabajo de acercamiento, no solo con los tomadores de decisiones. A mí en lo personal me gusta mucho trabajar con el público y conocer cuáles son las expectativas, ¿no? Si tenemos un programa de lactancia materna, pues llevarlo a una situación extrema. ¿Cómo vamos a hacer la lactancia materna en una fábrica, por ejemplo? Y en ese caso particular, por supuesto, hacer un diseño preguntándole a las mujeres que trabajan en esa fábrica y que están lactando. De otra manera, lo que tenemos siempre son, y esa parte sí soy bastante, vamos a decir, crítico, en términos de promover una política basada en evidencia, que es muy diferente de una política basada en ocurrencia. Bueno, la pregunta es: ¿de dónde salen las...? Sí, la cuestión acá es importante como conclusión, ¿por qué son importantes las políticas públicas y de dónde se debería de trabajar esto? Bueno, son importantes porque a través de ellas se gasta el dinero de todos nosotros. Finalmente, para que tú implementes y ejecutes una política pública necesitas recursos, y esos recursos los obtiene el gobierno, el Estado, a través del erario, del pago de impuestos. Entonces, por eso es importante. Entonces creo que a todos nos debería interesar qué tan bien o qué tan mal se implementa efectivamente una política pública. Es importante porque además una buena política pública, si me permiten el adjetivo, tendría que estar encaminada al, como ya lo comentábamos, el logro de beneficios para la sociedad. O sea, por eso es importante, una buena política va a repercutir en beneficios, bien planteada, bien implementada, corregida cuando se tiene que corregir, porque efectivamente no siempre salen bien las cosas a la primera. Bueno, pues nadie tiene una bola de cristal, habrá que ver. Y esto tiene mucho que ver el formular la política. Es importante también, ya lo comentaba también el maestro Orozco, la confluencia de intereses. Al generar una política pública, al decir, a ver, yo creo que esto es importante para la sociedad, lo dice cualquier funcionario, cualquier persona con responsabilidad, creo que esto es importante para la sociedad. Esta idea va a responder a esta necesidad que ya identifiqué de una u otra manera, si es a través de una investigación, un estudio, una evaluación formal y seria, mejor, ¿no? Mejor. Bueno, aquí está, estamos proponiendo algo para resolver una necesidad. Pero si voy a resolver una necesidad, a lo mejor toco intereses contrarios a la idea que estoy proponiendo. Pensemos en la Coca-Cola, pues, ¿no? Por más que veamos anuncios en la tele que dicen, ay, que Coca-Cola, qué bonito, que tiene empresas sociales y todo esto, se sigue vendiendo Coca-Cola y sigue siendo uno de los principales factores para generar obesidad y diabetes, ¿no? Bueno, ahí están qué intereses estamos tocando. Y entonces tienes que tener habilidad política para poder sacar adelante esa iniciativa
que está pensada en el beneficio social, no en el beneficio de una empresa, pues. Y además, tienes que tener capacidad operativa, tienes que saber que lo vas a poder hacer, que lo vas a poder implementar. Imaginen un triángulo, en la cúspide está el objetivo, la dimensión, le llama un autor la dimensión sustantiva, lo que define la política, lo que define el beneficio. En otra parte del triángulo está la dimensión política, que es la capacidad de generar apoyo para una iniciativa. Porque deben saberlo, que cualquier iniciativa que ustedes impulsen va a tener adeptos, pero también va a tener francotiradores, también. ¿Sí? Entonces tienes que saber qué puertas tienes que tocar, tienes que saber qué puertas tienes que cerrar también. Aquí le tienes que cerrar la puerta en la nariz porque no te conviene. Y también está la dimensión operativa. Si falta cualquiera de estas áreas en este triángulo, la política pública no tiene lugar, o tiene lugar de manera muy distorsionada, aberrante, digamos nosotros, ¿no? Entonces es importante, sí es importante que estemos pendientes, porque con eso es el vehículo que tenemos para avanzar como sociedad y como país. Muy bien, muchas gracias, un aplauso fuerte. Y ya para terminar, pues, ¿por qué son importantes? Pues como lo dijeron mis compañeros, es para satisfacer las necesidades que tiene la sociedad. ¿Cómo nacen? Pues identificando ese problema que tiene la sociedad. Para eso hay que tener en cuenta que la política y los intereses políticos van a ir cambiando. Entonces hay que saber identificar cuándo se abre una ventanita o una puerta para decir, ahorita el tema que está en boga, por ejemplo, sigo con lactancia materna, va a ser lactancia materna. Bueno, no, vamos a un ejemplo que ahorita está, la obesidad, que estamos diciendo lo de la Coca-Cola, de los niños. Entonces, la obesidad sabemos que es un problema. Entonces ya hay la OMS, la OPS, Banco Mundial, están haciendo recomendaciones para que nosotros, los países en vías de desarrollo, las acatemos. Entonces ya se abrió una ventanita. Entonces también tenemos que tomar en cuenta los actores que van a estar participando. Y aquí mi estimado profesor, que fue mi profesor en la maestría, nos enseñó también a usar una herramienta que se llama Policy Maker, en donde veíamos todos los actores que estaban inmiscuidos en la generación de la política para ver si estaban de acuerdo con la política, si no estaban de acuerdo, y qué estrategias podíamos hacer para que subiera ese acuerdo y se pudiera generar la política. También me ganaron la mayoría de las cosas que se necesita. Se necesita tener los recursos institucionales, recursos humanos y recursos financieros para hacer una política, para implementar la política. También se necesita que la política esté bien diseñada, tenga coordinación entre las instituciones, porque ¿de qué me sirve tener una política para disminuir la mortalidad materna si entre las instituciones no están de acuerdo y no aceptan a una mujer, aunque ya esté firmado ese convenio? Necesitamos tener una buena coordinación y tenemos que saber, tenemos que tener estrategias para poder encontrar el camino y encontrar esa coordinación, y tener que convencer y negociar con todos los actores que estén de acuerdo en esa política y que la utilicen y la hagan, la implementen, y también que se evalúe, porque ¿de qué sirve? Por ejemplo, el caso que vimos de Prospera. Se les da, y cuando se ha evaluado esa política, si en verdad está dando buenos resultados a la población. Si al contrario las personas dicen, las mujeres, es que quiero tener otro hijo para que me den más dinero, entonces no está sirviendo esa política, los estamos haciendo, perdón por la palabra, más mantenidos. Entonces son muchos factores que tenemos que tomar en cuenta para la creación, la formulación, la implementación y la evaluación de las políticas. Y como bien dijeron mis compañeros, tenemos que ir también con personas que sepan del tema, instruirnos en el tema, y ya.
Muy bien. Y hacer un buen trabajo nosotros como trabajadores de la salud. Perfecto, muy bien, un aplauso fuerte para la maestra Estefanía y todo el grupo de panelistas. En este momento vamos a tener nada más 2 participaciones del público si quisieran hacer alguna pregunta para concluir el panel. Sí, allá 1 y 2 acá, muy bien. Buenas tardes. Me gustaría que diferenciaran entre qué es un programa y qué es una política, ¿no? Para que no tengamos la noción o la idea de que es lo mismo. Es que en sentido estricto son lo mismo. Una política como tal, de veras, las políticas como tales pueden estar escritas o no. Un ejemplo de una política escrita es el acuerdo intersectorial para la atención de emergencias obstétricas, ¿no? Esa es una política escrita. Una política no escrita, pero que ocurre, es el buen trato al momento de utilizar un servicio, ¿no? Damos por hecho, digamos, no, en mi opinión, no creo que sea necesario insistir en que cualquier persona que acude a una unidad de atención pueda tener claro que la van a tratar bien. En ese caso particular yo creo que entraría lo no escrito, o bien esa parte no escrita es inclusive cuidar lo que decimos en público, por ejemplo, ¿no? Para poner el tema políticamente hablando, yo creo que una opinión muy aventurada la puede dar un académico, pero no así un tomador de decisiones, ¿no? Un tomador de decisiones que está a cargo de un programa difícilmente hará una opinión. Pueden hacer opiniones desafiantes del programa, pero no opiniones enteramente negativas. Y un tercer gran problema que tenemos con la pregunta que hizo usted es que algunos temas se dan inclusive por supuesto, y hay cosas no escritas que por supuesto afectan tremendamente el comportamiento público y que tendrían que eventualmente discutirse para que se puedan volver en efecto una política. No sé si ustedes quieren abundar un poco más. Pues agradecerte la respuesta, Manuel. Fíjate que sí dije, ay, qué pregunta, ¿no? Pero en realidad es un berenjenal. O sea, depende del autor que te toque revisar. Es la definición que vas a adoptar. Entonces, para uno, una política es una cosa y tú lees otro, pero él dice que eso es un programa y entonces terminamos enredados así de manera muy cantinflesca. La verdad, yo creo que lo que conviene es decir, si vas a utilizar un marco, decir, este es el marco del que estoy partiendo y para este autor la política es para este. Si vas a ser muy formal, pero en la realidad, sí, las políticas y los programas están entreverados, y los planes, y las normas, sí, pero de que todos te dicen, son pautas de acción al final de cuentas, todos te dicen por dónde te tienes que ir. Eso es creo que con la idea con la que nos tenemos que quedar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy el doctor José Manuel Pérez Tirado. Muchas gracias por la plática y muchas gracias por venir a compartir las experiencias. En relación a un tema que nos compete mucho a la parte de la atención al adulto, donde somos responsables, al menos aquí en el estado, una de las problemáticas que hemos visto muy importante es el incremento en caso de la atención en el hospital de Ciudad Salud en Tapachula, Chiapas, del cáncer de mama. Desafortunadamente en nuestro estado, como instituciones públicas al menos que conociéramos que tuvieran mastógrafos, pues en realidad no había alguna, al menos en la región, hablando de la región de Tapachula y la región Soconusco. Se adquiere por parte del hospital un mastógrafo y se implementa, tratamos de implementarlo de una campaña permanente de mastografía. Tenemos la oportunidad de contar con el apoyo de gastos catastróficos y la acreditación para cáncer de mama. En este sentido, pues una investigación que a nosotros nos parece muy importante es, tengo el beneficio de gastos catastróficos, pero ¿cómo estoy incidiendo en la población? En realidad no estábamos incidiendo de manera directa, y lo digo abiertamente porque pues estamos detectando o están llegando a nuestro tercer nivel
las pacientes en un estadio muy tardío. Entonces, definitivamente nos dimos a la tarea de tratar de hacer un trabajo en conjunto, así lo denominamos como esfuerzo conjunto, con la jurisdicción sanitaria al menos de esa región. No teníamos una institución pública con mastógrafo. Dijimos, bueno, es un problema que tenemos porque a final de cuentas estamos atendiendo incluso complicaciones de estas pacientes y genera aún más gastos, ¿no?, en la parte hospitalaria. Estamos construyendo, porque todavía estamos en ese proceso, de alguna forma integrar a más personas, ¿no? Por ejemplo, no sé, se nos ocurría el DIF, algunas otras instituciones, pero para promover la prevención, la parte preventiva, porque como hospital de tercer nivel puede estar el mastógrafo que nos llegó, no solamente es para hacer diagnóstico, sino para hacer tamizaje. La campaña va encaminada al tamizaje. Muchos nos criticaron, nos dijeron, bueno, ¿por qué tercer nivel está haciendo algo que le corresponde al primer nivel? No, es que tercer nivel está identificando una problemática en realidad. Hay mucho subregistro, sinceramente en la estadística, hay mucho subregistro. Hay personas que no se están atendiendo aquí, y las personas que tienen la oportunidad de ir a otras instituciones. Y es algo que en lo que estamos trabajando. Mañana nos va a tocar mencionar algo sobre el hospital para que conozcan, pero creo que podríamos tal vez partir de eso para originar algo ya sustantivo como tal, ¿no?, como una política pública, al menos en prevención, porque sí, en realidad veríamos un impacto, y que yo creo y estoy convencido que nos corresponde al tercer nivel de atención compartir la experiencia con el segundo y el primer nivel de atención, con la finalidad de incidir de manera directa en una problemática que pues sí nos compete, ¿no?, tratar de eliminar. Muchas gracias, ¿no? Bueno, post aplauso. Creo que la intervención del doctor ha sido bastante interesante en el sentido de que como política pública, el doctor dio un excelente ejemplo de un programa que es la detección oportuna del cáncer de mama. El gran tema aquí, y que creo que pasa por prioridades, toma de decisiones, política pública, es qué pasa cuando hay un recurso escaso, ¿no? Cuando hay un mastógrafo que está en el estado y que fue gestionado por el tercer nivel. Yo creo que hay un dato clave para todos ustedes, es preguntarnos por qué, si en México teóricamente hay programas de detección oportuna, la mayor parte de pacientes que reciben tratamiento del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos tienen un grado de avance en su cáncer nivel 3 o 4, y la otra gran pregunta es ¿por qué no llegaron a través del primer nivel si teóricamente hay todo un proceso de detección oportuna que se hace de manera manual, ¿no? Esa pregunta nos puso de entrada en el gran tema de los recursos y las políticas, ¿no? Cuando un recurso es limitado, entonces tendría que procederse a un proceso de priorización. Y ahí hubo un gran debate, una gran controversia que les invito a que la revisen, todavía entre dos subsecretarios, una mujer y un hombre, no puedo dar nombres ahorita, pero no, sí, la senadora Maqui Esther Ortiz y el doctor Mauricio Hernández, sobre cuál era la mejor edad para aplicar la mastografía. Y la doctora, como buena guerrera y aparte era senadora, trató e impulsó que la norma oficial mexicana quedara que la edad ideal eran los 40 años. Y la gran pregunta aquí es, ¿y qué porcentaje de las mujeres de 40 años cuentan ya con su mastografía? Habida cuenta que cuando van a los servicios de salud generalmente les dicen, usted se ve muy joven, no la necesita. ¿Se ha sentido usted alguna bolita o algo? Digo, los mexicanos no nos tocamos el cuerpo, etcétera. No, pues no. Bueno, entonces váyase y el que sigue. En ese caso particular, yo creo que ese ejemplo que nos está dando el doctor nos muestra diversas aristas complejas de lo que es un programa, en este caso un programa muy querido por la sociedad, porque hay campañas de deportistas, medios de comunicación, etcétera. Pero mi otra gran pregunta ahí es, bueno, salió más caro el comercial para que un artista promueva X o Y que comprar otro mastógrafo y no hacer tanta publicidad y más bien generar procesos de atención. En esos casos particulares vamos viendo que no solo la política, sino la generación de resultados o impactos se vuelve tremendamente complejo porque, lo voy a decir con mucho respeto,
tampoco vamos a esperar que disminuya el cáncer de mama gracias a que tenemos un mastógrafo. Ahí lo que tendríamos que estar viendo, y ese sí es un gran tema para que Chiapas brille destacadamente con liderazgo, es cómo podemos nosotros mejorar la detección oportuna con un recurso escaso. Y de veras, en lo que podamos servirles, estamos a sus órdenes, porque son temas tremendamente complejos y esperamos que sean de interés del público para ver cómo resolver los problemas que usted plantea. Pues muy bien, con eso terminamos este panel. Muy agradecidos con todos ustedes por las preguntas y también por la atención que tuvieron. Espero que haya quedado un poquito más claro lo que es las políticas públicas. Hoy a las 5 en el Centro de Convenciones Manuel Velasco Suárez de la UNACH también nos esperamos. Con eso concluimos y paso el micrófono al maestro de ceremonias.